luego nos encontramos con este sentido de que hay un escenario profético de los cristianos de Maranata. Aquí en el libro de Mateo nos presentan una serie de abominación desoladora. Todo en realidad está bien. Lo que yo estoy reprimiendo es que se siguen dejando llevar por toda esta traducción totalmente a la conveniencia del Vaticano. Por ejemplo, ellos están aquí en este libro de Mateo adjudicando que estos eventos tendrán lugar nada más para el pueblo de Yahuzarrel. Efectivamente, para el pueblo de Yahuzarrel, para todo aquel que haya de ser de ese pueblo. Pero en ningún pasaje, tanto del Antiguo o Nuevo Testamento como mal traducido, y ellos le llaman también, se encuentra que la iglesia cristiana podrá tener acceso o se podrá ir, así como ellos lo mencionan. Sí hay un arrebato, pero es post-tribulación, y para eso hay una serie de estudios de más de 10 horas que tendrían que ellos que entender, o tendrían que ellos que analizar más bien, para que pudiéramos tener una tal vez contradicción o llegar a una conclusión en su caso. Pero en este caso lo quieren adjudicar para solamente el pueblo de Israel, y ellos se van en un arrebato antes de la tribulación, cosa que mal traducido han entendido totalmente mal, precisamente por la mal traducción. Que desencadenará el tiempo cual nunca habido ni habrá conocido como la gran tribulación, y que los habitantes que estén en Judea, escuchó bien, en Judea, en Israel, huirán a los montes, y la palabra de Dios los exhorta: oren porque su huida no sea en día de reposo o en Shabbat. Y cuando se habla del día de reposo, el Shabbat, esa es una señal muy clara para Israel, no para la iglesia de Cristo, como algún... Otra cosa que ellos dicen, que el día de reposo y las fiestas son solo para el pueblo de Yahuzarrel. Exactamente, muy bien lo dicen ellos, a pesar de tantas y tantas cosas. Solamente que para entender este tema tendríamos que retomar desde el libro de Jeremías 31:31, en donde el rey Salomón dividió al pueblo haciendo la casa de Judá y la casa de Israel. Y la casa de Israel se propagó por todo el mundo, recordando también y recalcando que en todo el mundo también, es una palabra que quisiera la retomaran y la recordaran bien, el decir también hay judíos, no solamente hay del pueblo de Israel, sino que también hay judíos. Y esa es una de las cosas de las cuales el pueblo cristiano no ha podido ni ha querido en algunos casos entender, y en otras ocasiones tampoco ha querido estudiar o darse cuenta de la gravedad y de la importancia que se necesita saber que hay dos pueblos, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Y precisamente por ello vienen estos errores tan grandes que de por sí ya ha venido de generación tras generación, desde que el Vaticano adquirió las Sagradas Escrituras y le dio una traducción totalmente a su conveniencia. No toda es errónea, pero sí a su conveniencia. unas falsas doctrinas o religiones quieren forzar, porque Éxodo capítulo 31 del versículo 12 al 14 nos lo confirma, cuando Jehová habló a Moisés diciendo: Mírense y dense cuenta que en este capítulo, en este libro de Éxodo, que en realidad se dice Shemot, dice que es por todas sus generaciones.
No es por una o por dos o nada más para algunas, o que a partir del Nuevo Testamento ya se haría otra. No, es por todas las generaciones. Ahora, dense cuenta, Israel tiene que guardar por sus generaciones. Para la iglesia de Cristo, ahora dense cuenta muy claramente en este libro de Colosenses que fue una carta en realidad, óiganlo bien, fue una carta que fue lanzada hacia Colosas, hacia el pueblo de Colosas. ¿Quién la envió y por qué la envió? La envió precisamente para que la gente que estuviera viviendo en Colosas le diga a la gente y no se haga acreedora que si por ejemplo nos juzga alguien por guardar el día de reposo, simplemente no hacer caso, porque es más responsabilidad estar en el día de reposo de nuestro Creador a creerle a la gente. Y por eso Él dice que nadie los critique, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea que si tú no, la Escritura nos marca que no podemos comer la carne de cerdo y algunas otras especies por diferentes condiciones, la Escritura explica, entonces nos dicta esta carta a Colosas que no demos importancia a las críticas o a lo que la gente nos juzgue por no comer carne de cerdo. Aquí dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Pero está diciendo que si nosotros no bebemos sangre, por ejemplo, y que la gente nos critique por no beber sangre, es muy sus cosas de ellos, porque nosotros obedeceremos primeramente a nuestro Creador, no en la gente. Dice, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Ahora, ¿cuáles son los días de fiesta? Si ustedes no conocen las fiestas de nuestro Creador, como lo es el Pesaj, como es Bikurín, como lo es Hamatza, Yom Teruah, Yom Kippur, entre otras, entonces no van a entender de qué se trata que alguien nos esté juzgando cuando tengamos una festividad de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo al hombre. Y por eso recalca este varón en Colosas, que la gente se encontraba en ese lugar, que no nos demos importancia a que nos critiquen por estar festejando a nuestro Creador. O luna nueva, recalca aquí en el libro de Colosenses 2:16. Nadie nos critique. Luna nueva aquí es una traducción más o menos buena, que en realidad en el hebreo se dice Rosh Kodesh, que quiere decir cabeza de mes, que es el principio de los meses, porque el calendario hebreo es totalmente diferente al grecorromano que ustedes siguen como cristianos. Dice y recalca aún más, o en días de reposo, que es en Shabbat, como lo ha establecido nuestro Creador. Si alguien no trabaja en Shabbat, por ejemplo en Colosas, y lo están juzgando, le está recalcando aquí en esta carta que no se preocupe, porque su recompensa y su galardón vienen posteriormente con nuestro Creador. Así que, varones cristianos, les vuelvo a exhortar, a retomar, para que ustedes se den cuenta y por lo menos estudien un poquito de lo que es la fiesta de nuestro Creador, estudien un poquito el por qué la luna nueva se festeja en Rosh Kodesh, que en realidad es su nombre, y que ustedes así pudieran ustedes entablar una conversación con un judío y decirles por qué, o poderles predicar, por ejemplo. Si usted le dice si usted como cristiano le dice a un judío, vente conmigo, vamos a festejar la Navidad, vamos a festejar el domingo, totalmente erróneo, tanto como en la Escritura, tanto como para nuestro Creador. Lógicamente que un judío te va a rechazar. Primeramente yo te invito a que te des cuenta de lo que es una festividad, de lo que es no comer cerdo, de lo que es no beber sangre, por ejemplo, de lo que es una luna nueva, que en este caso es Rosh Kodesh, o un día de reposo, que es Shabbat. Te invito de la manera más atenta, claro,
que tú como lector, como estudioso, te des cuenta de por qué se lleva este tipo de estudios. Y de ahí, en base a todo esto, tú te darás cuenta inclusive cómo es que el Creador, cuando dice la Escritura que lo crucificaron, cómo es posible que Él murió en miércoles y resucitó en Shabbat. Y de esa manera te vas a dar cuenta, estudiando esas festividades, cómo es que se tenía que seguir una festividad al pie de la letra cuando Él fue el Cordero, y por qué se mata un cordero, y por qué tiene que ser limpio el cordero, y por qué tiene que derramar su sangre el cordero, y por qué se tiene que comer esa carne asada del cordero, en qué día después de, antes de y después de una festividad que posteriormente lleva a otra festividad más. Te invito de esta forma a que tengas un poquito más de estudio para poder predicarle a un judío, y porque el judío te estará rechazando totalmente cada vez más y más. Ahora sí que dice la Escritura que el pueblo se perdió por falta de conocimiento precisamente, pero no por conocimiento científico como algunas personas lo piensan o lo imaginan. No, nada de eso. El pueblo se perdió por falta del conocimiento de la Torá, en este caso de la Escritura, lo que ustedes han conocido como la Biblia. Pero más allá de eso vienen las festividades que yo les marco y que les recalco y que les invito a que estudien.